Bueno, ahí donde están, preparemos nuestro corazón y el hambre que hay en nosotros por lo que el Señor quiere hacer. Y esta canción a mí particularmente me impacta mucho porque es la historia de una relación con Dios. Es recordar la esencia y lo más importante de la relación con Dios. A veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta, mucho en lo que necesitamos y nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho. Y quiero invitarles a que en este momento recordemos lo que Él ya ha hecho, lo que es su naturaleza, lo que es su esencia, su forma de ser, su forma de amarnos. Así quiero invitarle a que cierre sus ojos y empiece a pedirle al Señor que traiga a memoria su fidelidad, su amor, que haga su corazón sensible para reconocer e identificar quién es Él y lo que Él quiere para cada uno de nosotros en este momento y en este tiempo. Espíritu Santo, háblanos, prepáranos, enséñanos, Señor. Corazón, encuentra valor, no olvides los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey por la eternidad, tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y que puedas hacer esta declaración tan hermosa, tan valiosa y tan trascendente en nuestra vida. Pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Dilo con convicción. Si lo pierdo todo, Que te escuchen tus circunstancias, que lo escuche tu alma y tu corazón. yo sé que
eres fiel. Tú eres fiel. Ayúdanos a recordar que tú has estado en todos los momentos, que tú no has fallado a tus promesas, que aún en el momento de debilidad, en el momento de necesidad, tú has estado. Y si estamos en este lugar, si hemos llegado hasta este punto, es porque has sido fiel. Es porque tu misericordia y tu gracia nos han sostenido. Y prepara hoy nuestro corazón, Espíritu Santo, para estar atentos a lo que tú quieres hacer, recordando siempre tu amor y tu fidelidad, recordando siempre, siempre, siempre que tú eres Padre, que tú nos amas y que tú cuidas de nosotros. Háblanos, papá, porque si te tenemos a ti es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Listo, bienvenidos. Qué bueno verles, iglesia. Qué rico estar aquí con ustedes. Saludos de sus pastores. Y bueno, empecemos. Este mes es el mes de ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿No les han dicho? No les han dicho. Por aquí sí. Ah, listo. Mes de propósito. Entonces estamos en el mes de propósito. Y hemos estado aprendiendo, viendo diferentes cosas sobre el propósito. Hemos estado viendo cómo el propósito de Dios para nuestra vida, cómo nuestro propósito salva e impacta otras vidas. Ya. Entonces, como en medio de las circunstancias Dios usa momentos en nuestra vida para llevar a otros a ver la salvación, para llevar a otros a tener esperanza. Cuando yo investigaba sobre propósito, cuando yo estaba mirando sobre el propósito, que yo les decía ayer a los jóvenes, yo busqué de todas las maneras para entender lo que significa propósito. Y propósito más o menos nos habla como la determinación fuerte de algo, o el objetivo, como el diseño de un objeto, algo así. Y pero yo no entiendo qué es propósito. Si ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es? ¿Qué piensan? Suéltenla así sea al aire, pues. Trascender, seguir firmes. Y el resto quedan callados mirándome. El objetivo que Dios tiene para mi vida, súper. Y es difícil, ¿no? Es difícil pensar cuál es el propósito de mi vida. ¿Para qué sirve mi vida? Y cuando uno empieza a mirar la historia de los grandes hombres, vemos a un Moisés y uno dice, ¿cuál era el propósito de Moisés? De una, ya lo dijeron, no quedaron, ya es fácil, sacar al pueblo de Israel de Egipto, relajado. ¿Cuál era el propósito de Josué? ¿Entrar a dónde? ¿A la casa? Conquistar la tierra prometida, re fácil. ¿Cuál era el propósito de David? Ser rey. ¿De quién? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Del pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Salvarnos. O sea, muy fácil uno identificar el propósito de otros, y sobre todo en la palabra, que está como tan descrito, ¿no? Tan bien explicado. Por ejemplo, Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, le hace una cantidad de descripciones de todo lo que va a hacer Jeremías. Y que hablarás lo que yo te diga, dirás, irás, yo te he puesto como columna, te he puesto como esto, tan, no digas que eres joven, y una cantidad de cosas. Y uno dice, súper,
Pero siendo sinceros aquí, ¿a usted le han dicho así, tan claro, cuál es el propósito de su vida? ¿Lo tiene clarísimo cuál es la diferencia entre su propósito y el propósito del que tiene al lado? Ese silencio. Acabé de destrozar de pronto algunos pensamientos. Es difícil saber qué es propósito y cuál es mi propósito. Está esa lucha allí, está ese yo para qué sirvo. ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Por qué a pesar de mis errores, a pesar de todas las cosas, sigo aquí? ¿Por qué no te moriste cuando estabas en el vientre de tu mamá? ¿Por qué no te moriste esa vez que te dio COVID? ¿Por qué ese día en ese accidente Dios te salvó la vida? ¿Por qué en ese momento en el que estabas pensando acabar con tu vida, alguien interrumpió, alguien te llamó o no funcionó? ¿Por qué? ¿Por qué eres padre o madre de esos hijos? ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en Candelaria o Villa Gorgona o El Tiple o La Regina o El Lauro? ¿Qué me faltó? El Bolo. Al Bolo está por allá. Ah, Bolo, aquí también hay del Bolo. Villa Gorgona fue primero. San Joaquín. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Y entonces estamos en la vida caminando y pensando, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Y por qué? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué comes? Porque tengo hambre. ¿Y por qué me da hambre? ¿No han pensado esa? Yo sí, yo ya ahorita ya en la vida adulta, eso es una de las cosas que uno dice, hombre, la mitad o un poquito más del pago se va en el mercado. Uno le llega el pago, uno merca y uno, ay Dios. Algunos no, de pronto hasta no alcanzan a mercar porque hay que distribuir entre muchas cosas. La quincena pues es una cosita, pero si uno hace cuentas, hombre, la comida se va un resto. Y uno se levanta, yo me encargo de la comida en mi casa. Entonces yo me levanto, hago el desayuno, pero inmediatamente pongo a hacer el almuerzo. Y voy haciendo ya llega la hora del almuerzo, sirvo el almuerzo y sigo. Yo, bendito, toda la mitad del día, un poquitico más se me fue en la cocina. Para servir, devolverme ir por una cosa y mi esposo ya va por la mitad. Ya, y se acabó. Y yo como 3 horas. Y ya. Amor, te gusta, sí, delicioso, pero ¿sentiste el sabor? No, ya, yo me lo comí. Comiendo. Y uno trabaja para comer y come para seguir trabajando. ¿Para qué hago todo esto? Y aquí encontré en la palabra, el Señor me recordaba ayer, compartía un personaje, hoy comparto otro, que el propósito en su vida era medio raro. Y me llama la atención porque a esta persona no está como el resto de llamados. Cuando vemos los llamados de los profetas, empiezan en el capítulo 1, ¿no? Algunos de pronto en el 3, creo que Isaías lo llama en el 3, en el 4, y se le aparece Dios y le dice un poco de cosas. Pero este personaje, estamos en el libro de Reyes y empieza en el capítulo 17. Y no es un Dios que llega y le dice, voy a hacer esto, la Biblia no nos dice cómo lo llama, pero empieza así. Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos días hasta que yo lo ordene. Así aparece Elías en nuestra historia. Así presenta Dios a Elías, el de Tisbe, el de Candelaria, la crespita, el gordito, la monita, allá, la mamá de, ya las que ya tienen hijos que van a jardín, al colegio, ya no es doña tal, sino la mamá de.
Y así presenta a Dios a Elías, el de tal. No le dice qué tiene que hacer, no nos dice, Dios, yo te he llamado porque te he visto fiel, no. Aparece Elías dando una orden, dando una palabra de parte de Dios al rey Acab. Y le da la indicación y le dice que no va a llover. Así aparece Elías. ¿Cuál era el propósito de Elías? Exactamente como cuando les pregunté a ustedes. Yo no sé para qué servía Elías. Algunos de pronto ni lo conocen. Y es la misma pregunta al tratar de identificar el propósito de Elías y tratar de identificar nuestro propósito. Y por eso el tema de hoy es el propósito original. Hoy vamos a hablar de ese propósito inicial, de la razón, porque algo que entendía del propósito es que el propósito, como lo vemos, no es uno solo. Si vemos nuestro propósito de levantarnos cada mañana, puede ser sacar adelante el día, despachar a los niños, trabajar, aquellos que son independientes conseguir el dinero de ese día. El propósito de pronto es para el otro año, porque este no se pudo, adelgazar. No sé, el propósito es entrar a una universidad, pagarle la universidad a mis hijos, que mi hijo logre ser alguien en la vida. Y vives por eso, sueñas por eso. Esos son propósitos. Pero ¿esa será la razón real para vivir? Y vamos a ver cuál es el propósito original. Entonces Elías aparece y el Señor le indica, va y habla en nombre del Señor, y él da una orden. Pero inmediatamente Dios, versículo 2, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra del Señor. Y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. ¿Cuál era el propósito de Elías? Obedecer. Vuelve y juega. Yo qué sé. Aparece un Elías que da una orden, da un mensaje medio raro. Dice: no va a llover porque ustedes se portaron mal. Y después Dios le dice: y a ti también te va a afectar. A ti también te va a afectar esa sequía porque no va a haber comida. Entonces te voy a llevar a un arroyo y allí te van a alimentar los cuervos y vas a beber agua del arroyo. Siempre cuando cuentan de esta historia dicen: ¿de dónde sacaron los cuervos la carne? Porque ellos no iban a la carnicería. Bueno, ¿me da 5,000? No, yo no sé. Hay una teoría que la sacaban de los cuerpos muertos. Pero Elías era alimentado por los cuervos y bebía del arroyo. O también, pues, que Dios les ponía carnecita en el pico, yo qué sé. Pero la Biblia no me dice. Y yo soy medio dramática, digamos que lo sacaba de los cuerpos muertos. No sé. ¿Cuál era el propósito de Elías en medio de la necesidad? ¿Cuál era el propósito de Elías en medio de la sequía? En medio de depender de cosas que estaban fuera de su control, porque él no sabía cuántos cuervos y a qué horas iban a llegar. Muy bien. ¿Cuál es tu propósito cuando no sabes y no entiendes ese propósito? ¿Cuál es mi propósito cuando el trabajo no se da, cuando las fuerzas no se dan, cuando no sé cuándo va a haber un buen pago y que en este momento bien, pero yo no sé mañana si se va a vender igual, si mañana va a haber producción, si mañana me echan? Yo veo a mis niños ahí re bonitos, juiciositos, pero le tengo miedo a la adolescencia,
O ya lo tengo adolescente y aquí voy a tirar una súper chistosa. Pero yo he acompañado procesos de muchos chiquitos que ahora no son chiquitos. Por allá Ronald, ese señor fue alumno mío. Y estoy vieja. Y uno ve los papás cuando empiezan a poner las fotos de cuando el niño era bebé o cuando tenía esos cachetes, ¿no? Y siento yo también esa nostalgia de que ese grande que se manda solo, que decide solo y que toma sus decisiones, un día era ese chiquitico que corría a los brazos y decía, mamá, papá, profe, y que hacía caso y que te decía que te quería y te hacía carticas, pero que ahora está grande y a duras penas dice en nombre de Dios, y que ahora lo sientes que se está saliendo de tus manos, que antes se sentaba contigo a orar y a pedirte permiso, pero ahora es uno el que le tiene que pedir permiso. ¿Y dónde hay un propósito? ¿O qué pasa con mi propósito? Cuando hago la suma de las cosas que debería haber logrado y no las logré. Cuando está esa confrontación de tal vez no he sido buen padre o buena madre, tal vez no he sido buen administrador de mis recursos, tal vez no he sido un buen mentor, un buen hijo, tal vez no he sido bueno con la vida, no fui un buen esposo, una buena esposa, porque mi relación no funcionó. Y estoy en el arroyo esperando que los cuervos me alimenten, esperando que llegue la quincena, esperando que algo cambie, esperando que haya una esperanza, esperando la esperanza. ¿Cuál es tu propósito? Cuando no hay nada más sino aguantar. Y muchas veces nosotros en ese momento empezamos a buscar maneras de encontrar un propósito, y eso es lo que ocurre. Entonces cuando no hay trabajo uno empieza a enviar hojas de vida o a buscar allá, pedir un préstamo acá y mover acá y y uno dice tengo que encontrar, tengo que buscar plata porque si no lo hago me muero de hambre y mi familia también y hay que hacer algo. Otros se desesperan y empiezan a pedirle a la tía, a la abuela, a la prima, y a llamar a todo el mundo que pueden para una librita de arroz, para un algo, porque hay un desespero de tengo que hacer algo. Y ahora mi propósito no es triunfar, mi propósito es no aguantar hambre. Ahora mi propósito no es alcanzar este desarrollo profesional, sino que no me echen. Lograr el ascenso. O mi propósito es mejorar mi aspecto físico. Y ahí estamos. Y eso pasaba, o lo podemos ver en la vida de Elías. Y muchas veces en nuestro recorrido empezamos a preguntarle al Señor eso, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué me permites vivir esto? ¿Y por qué estoy en este punto? Si tú me amaras, no estaría en un arroyo esperando que los cuervos me alimenten. ¿Por qué si me hiciste una promesa las cosas no resultaron? Si me prometiste un hijo, ¿por qué aún no lo tengo? Si me prometiste prosperarme, ¿por qué aún tengo deudas? Si prometiste que mi casa y yo te serviríamos, porque aún mis hijos no están en tu presencia buscándote, o mi esposo o mi esposa. Porque si tú prometiste que estarías conmigo, las cosas no me están funcionando. Estoy en el arroyo esperando la carne que traen los cuervos y no sé cuál es mi propósito. Continuamos. Algún tiempo después, versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Qué cosa con el propósito? Y aquí entra la vida sabrosa. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que tú estás con Dios, estás en el camino en tu vida,
le crees a Dios, pasas adelante, recibes una promesa, gloria a Dios, voy con toda, y se seca el arroyo. De lo que dependías, se seca. El trabajo que estaba allí al menos sustentándote, se seca. Los hijos que estás orando, guerreando, peor se ponen. Tus emociones que allí casi, ya casi yo voy a salir adelante y bajón de emoción. No quieres buscar a Dios, entras en depresión, en ansiedad, gastritis, la rodilla, que la espalda, que todo. Y lo que parecía que podía ser la salvación, yo tengo este plan y no hace el plan, listo, entonces de esta manera salgo adelante, pago esto, como no sé dónde contaba yo, pero uno tiene todo el plan de qué va a hacer con la plata y se le va el carro, se le daña la lavadora, la nevera, el niño le parte el pie y uno ya tenía, se nació ya la ha pasado. O por ejemplo, cuando se trabaja independiente, listo, voy a con este cliente, y te enfermas. El trabajador se va, o peor, monta otra empresa igual a la tuya. Se seca el arroyo. Y uno dice, Señor, hombre, pero pues, tras de gordo hinchado, tras de que estaba difícil la situación, se complica más. Y si tú me ibas a sustentar y si tú estabas llevándome a alcanzar mi propósito, ¿por qué voy como para atrás en vez de avanzar? Y los hijos de Dios van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y entre más querías buscar meterte con Dios, empiezan a presentarse circunstancias y te desanimas y ya no quieres estar con Dios. Entonces empiezas a pensar, no, yo creo que esto de Dios y yo, eso no era parte del plan de Dios para mi vida. No sé. Como que yo no era como para esto, como que yo no soy para la iglesia, como que yo no soy para estar con Dios. Como que esto de mamá, de papá me quedó grande. Como que esto del matrimonio, o sea, no. Creo que me casé en la emoción. Estaba muy joven, no estaba listo, no estaba lista. O esto del emprendimiento, no, pues como que. O eso del ascenso, no, pues yo creo que pues este carguito está bien, sí, ya pues. Que no me echen es suficiente. Que al menos yo tenga para poner en la mesa. Un plato en la mesa, se me olvidó cómo he dicho. Bueno, y se seca el arroyo. Se seca la posibilidad de saber qué tan lejos podías llegar o lo que Dios podía hacer en tu vida. Y empiezas a preguntarte nuevamente, ¿yo para qué soy bueno? Dios, ¿para qué me creó? ¿Por qué no me lleva de una vez si yo soy el origen de los problemas? ¿Para qué viene uno a esta vida a sufrir? Se seca el arroyo. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Elías estaba convencido de que Dios le había dicho a la viuda que le iba a dar de comer. Entonces él llegó bueno, así como para un restaurante, vaya que yo pago, listo, buenas, entonces me da tal. Él llegó allá. Dijo, pues sí, iba a pedir normal, porque Dios le había dicho que le había dado la orden. Es que la palabra lo dice, le había dado la orden. Entonces le pidió agua. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y la muchacha le responde: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Qué pena.
Pensemos en esto, o sea, yo pensando en lo humano, le quito lo celestial. Pues bien uno ir a donde hay alguien que tiene, pero pedirle a alguien que no tiene y ese alguien te responda, es la última comida que tengo para irme a morir, a mí me da pena. A mí me da pena. Elías, Dios le da la orden o le da la promesa con la orden de que lo va a sustentar por medio de una viuda a la que ya le dio la orden. Y uno creería que en el plan perfecto de Dios, Dios le dio provisión a la viuda y preparó el corazón de la viuda para sustentar a Elías. ¿Sí o no? Pero lo manda donde una mujer pobre que no esperaba que le apareciera un tipo a pedirle comida y que se iba a ir a matar. ¿Cuál era el propósito de Elías allí? No, si usted no conoce la otra parte, ese pedacito nomás. ¿Cuál era el propósito de Elías? Acompañar a la viuda a morirse, ¿no? Yo no sé. Todavía no sabemos qué seguía. Uno dice, sí, salvarle la vida, pero métase usted en el papel, métase usted en ese momento, métase usted en ese momento, o como le haya pasado ahorita en la vida. Nos pasó, ya me acordé, en un momento muy crítico financiero en mi casa, nos fuimos a vivir con mis abuelitos. Pues la verdad, mis abuelitos nos han salvado de muchos, Dios a través de ellos. Y llegamos allá, nosotros íbamos, bueno, la historia que el pastor ha contado de que íbamos a ir a otro lugar y no salió, no teníamos, habíamos vendido, mandado todo tan y no teníamos nada, en un colchón dormíamos los 5. Y listo, mis abuelitos nos acogen. Pero la casa en la que ellos estaban era como de una vecindad y no había más nada. Los 2 cuartos y un sótano, y en el sótano estábamos nosotros. Y no había ni un peso para aportar. Y ellos tampoco estaban bien. Y mi mente, porque ni estudiando ni nada, éramos las 7 personas en la casa mirando qué hacer. Ay, Dios santo. Comiendo de revista, ¿no? No sé si alguno ha hecho esa, pero en otros sí. Comiendo de revista, imaginando, ay, pasearemos acá, ay, mira esa torta tan rica. Comiendo de lo que uno puede imaginar. Que solo un televisor viejito que mi abuelito tenía en el cuarto viendo Chaplin, nada más. Uno escuchaba Chaplin todo el bendito día. Qué pena, no sé si les ha pasado eso. Y uno dice, siento que estorbo aquí. ¿Yo qué hago? Cada vez que abres la nevera y no tienes para aportar para esa nevera. Cada vez que hay una situación y no tienes cómo resolverla porque tus problemas están peores. Y yo quería ni pisar, yo quería que no me sintieran. Y el paseo de nosotros vamos a pasear pues al parque, que el pastor ya ha contado esa, y nunca me voy a olvidar de esa que empezó a llover y nosotros vamos para piscina. ¿Qué era la piscina? Tirarnos debajo del chorro que cae del techo. Y eso era. Pero eso es divertido. Es muy divertido. Cuando uno es niño, ya uno grande, uno piensa, ay, guacalas, qué animal va a caer por ahí. Pero ¿por qué digo eso? Porque Dios mandó a Elías a una situación peor en la que se encontraba. Si él solito, listo. Pero cuando en tu necesidad, en tu caminar, hay otro peso detrás, hay más que dependen de ti, o más que tú afectas, empiezas a cuestionar tu propósito. Siendo padre, siendo madre, te quieres rendir, pero ahí están tus chiquiticos o tus grandotes. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago si para este diciembre no sé ni qué les voy a hacer, ni qué les voy a dar? ¿Qué mami en el colegio me pidieron? Ay, ¿yo cómo hago? Y ay, es que él sí tiene esto, yo, sí, yo sé, si pudiera te lo daría.
Y sabes que tus emociones afectan a tu familia. Sabes que las discusiones en tu casa, aunque quisieras evitarlas, salen. Y después de que pasa todo eso dices, ay, otra vez la sigo embarrando. Y ves que tus padres no avanzan, que tu relación con tus padres no mejora, y que más y peor viene esa palabra de usted, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque vea usted cómo es. Y eso estaba en el camino de Elías, encontrarse con una viuda muerta de hambre, literalmente. Señor, ¿tú por qué me mandaste aquí? ¿Por qué estoy rodeado de problemas y de gente con los mismos problemas? ¿Por qué en medio de mi situación difícil hay otras personas con situación difícil que me están buscando? ¿Por qué en medio de mi despropósito hay gente que me pide consejo? No sé si alguno ha pensado esta, pero ojalá se desapareciera todo el mundo para solo preocuparme por esto ya. Como que desaparezca todo. Déjenme, paren, deténganse, yo me ocupo de esto y cuando lo solucione vuelven y llegan. Una pausa, si quiero una pausa. Que nada más, o sea, es que es demasiado. Y digo, cállense, yo termino de, no sé, y a veces como que déjenme, yo trabajo, yo consigo la plata y cuando pague esto, vemos qué más hacemos. No sé si han pensado ojalá nadie coma para yo poder pagar esta bendita deuda y ya después ya ahí sí vemos que comemos. Porque eso está, cada que saque, ay, verdad, la deuda. Pero entonces responde esto: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. A la fe de Elías. O sea, Elías no tenía ni idea. Yo Elisa inventa esta película, ¿no? Aquí está todo celestial, pero Elisa humana le mete la novela. Elías como que mujer, dame pan, y yo no, me voy a suicidar y pues esto es lo último que vamos a comer. Ay, hágale, pues, bien, siga, yo no le estorbo, pero pues tengo hambre. Entonces, deme el pan y pues vaya, yo no le voy a decir que no, pues ¿qué más puedo hacer? Yo tampoco tengo para darle más comida para evitar que se muera. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Y aquí está la promesa. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Yo sé que para muchos ese aplauso significa demasiado en su situación. Y en medio del caminar de este propósito, tú creías que tu propósito era no morirte de hambre, que tu propósito era salir de esa situación difícil. Y llega Dios con esta promesa y dice: yo no voy a permitir que la harina, que el aceite se acabe. Tú creías que era cuestión tuya sustentarte y estabas muy ocupado tratando de alcanzar el propósito de salir de la situación difícil, de resolver la sequía, de resolver el hambre, de resolverle el problema a tus hijos, de resolver tu problema matrimonial, de arreglar tu empresa, de arreglar el problema de tus padres, de arreglar tu economía, de arreglar tus emociones. Y vivías cada día intentando eso, leyendo libros de cómo alcanzar el éxito, siguiendo todas las páginas de Facebook e Instagram de hombres exitosos, los 5 pasos del hombre exitoso, hasta haciendo las declaraciones, yo no sé.
Y por ahí medio haciéndote los baños que nadie te vea. Pues, no sé, ups, me cayó, ¿qué es lo que se echan? Canela, yo no sé qué. Ya de pronto están averiguando los calzoncillos amarillos para diciembre. No sé qué hacerle, pues no sé. Y creías que tu propósito, o estabas usando tu propósito en salir adelante, que esa es una frase repetidísima. Buscando salir adelante. Y Dios te dice, a eso vale, Tu propósito no es ese, porque ese es mi plan. Eso soy yo quien lo hace. De la harina y el aceite me encargo yo. De la provisión me encargo yo. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de Elías? Si él no tenía que encargarse de la provisión de la viuda y no podía encargarse de la lluvia, ¿para qué servía Elías? Porque podríamos haber dicho para traer problemas, ¿sí? Porque él fue el que apareció a quitarle la comida a la viuda y apareció para quitarle la lluvia. O sea, para mí, Elías lo que traía era problemas. Y de hecho, si leemos más adelante, los reyes no querían consultar a Elías porque siempre traía problemas. Entonces, ¿cuál era el propósito de Elías? Ella hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día, ¿cada cuánto? Cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo. Se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Se le murió el peladito. Ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Ven? Ese muchacho solo traía problemas. Entonces cada día había provisión, cada día había algo allí, Dios encargándose. No sé, Elías, bueno, ahorita vamos a ver qué sí hacía, pero solo era esperar al siguiente día para comer, para seguir. Pero no vemos a un Elías que salía a predicar, que sanaba enfermos, que lideraba un gran pueblo para la liberación de Israel. Era un Elías que vivía con una viuda y con su hijo, esperando cada día. Y no sé si te sientes así, solo viviendo cada día, porque no hay sueños, no hay expectativas, o no, es que no puedo. O sea, si me pongo a pensar en todo lo que hay que hacer, si me pongo a pensar en lo que viene, Dios santo, aquí nos morimos todos. No, diciembre, ay sí, qué bueno, pero espérate, salgo de noviembre. ¿Qué sueño y meta? Ay, Dios. Cada día. Y se muere el chino. Y ella le pregunta: ¿usted por qué metió acá? ¿Por qué te entrometes? Y en el caminar de tu propósito viene esa sensación de ¿para qué? O sea, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí que a buscar a Dios? Que a tener hijos. ¿Por qué me metí a esto del emprendimiento? ¿Para qué me fui de la empresa? ¿Por qué me metí a esto? Es que quería una casa, que ganarme a mi familia. ¿Para qué me metí a esto? O peor, te dicen a ti, como le dijeron a Elías: ¿usted para qué metió en esto? ¿Usted por qué hizo eso? Si ve, yo le dije que casarse se tiraba la vida, que los hijos no sirven sino para encarte, los trae uno a sufrir. Yo le dije que usted con esa plata no podía. Yo le dije que con esa empresa no iba a poder. Yo le dije que aquí todos somos de mal genio, todos nos da esto, aquí todos somos así, así se queda. Yo le dije que eso de estudiar no era para usted.
¿Para qué se metió en eso? ¿Para qué se metió con Dios? Yo le dije que eso no le iba a durar mucho. Y la viuda le dice eso a Elías: ¿para qué te entrometes? Está diciendo, es tu culpa. Se murió mi hijo por tu culpa. Versículo 19. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole el hijo. Ahí él empezó a tener ese confrontamiento de su propósito. Señor, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Si lo que causo es destrozo, si lo que causo es muerte, si lo que causo es caos, y aún no estoy haciendo nada bueno. Porque se supone que a la viuda que estaba alimentando, que estaba recibiendo bendición a causa mía, no le está yendo bien tampoco. ¿Por qué causa sufrimiento? Le hizo ese reclamo a Dios. Y en el caminar de tu propósito, tú le dices: Señor, yo no veo que me hayas creado para algo real. Porque lo que yo veo es pecado, sufrimiento, lucharla, pelearla. Pero no veo que esté pasando algo conmigo y a través de mí. Porque hasta la persona que me gané para Cristo ahorita está más que la hubiera dejado quieta. ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? Vuelvo y cuestiona a Elías. ¿Por qué esta situación? ¿Qué dice esta situación de lo que yo puedo llegar a ser? ¿Qué dice esto? Pero me llama la atención la actitud de Elías, porque se lo llevó al cuarto donde él estaba alojado, a hablar íntimamente con Dios, a hablar aparte, a solas con Dios. Me perdí. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja y se lo entregó a su madre y dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra de Dios. ¡Qué locura! El versículo 24 nos dice cuál era el propósito de Elías. ¿Cuál era? ¿Para qué había nacido Elías? ¿Para qué estaba Elías allí? Ahora lo tienen claro. Y eran un poco. Y empiezan: para esto, para tan. Ella dice: yo sé que eres un hombre de Dios y lo que sale de tu boca es palabra de Dios. Hasta ese momento Elías había causado destrozos. Y los milagros los había visto de a poquitos en su vida. Pero en ese punto Elías empezó a ver los milagros a través de su propia vida. Empezó a ver cómo Dios podía usarle para dar vida, esperanza, fe a otras personas. Porque dice: ahora sé. Con la comida no sabía. Pero cuando ve que perdió un hijo y Elías se lo devuelve, yo sé que Dios es real porque tú me mostraste que Dios era real. ¿Qué entendí yo del propósito que conecta con la prédica de ayer?
porque la palabra sí nos da pisticas de dónde estaba el propósito de Elías desde el principio y cómo Elías estaba cumpliendo su propósito. Porque inicialmente Elías habla en nombre de Dios al pueblo. Y cuando se va al arroyo, y aunque estaba solo, ¿estaba con quién? ¿Con quién? Y estaba aprendiendo a depender de Dios. Y cuando va donde la viuda, él ya sabía depender de Dios. Y ya sabía lo que era el Dios que lo alimentaba día a día. Y ahora esa situación de su propósito, que parecía despropósito, era un Dios formando en Elías el corazón de un hombre que ve milagros. Y para Elías ese momento era aprender a ver el milagro diario. Y aunque parecía que no había propósito, se estaba formando en él algo, que cuando llega donde la viuda, le enseña a la viuda también a depender de Dios día a día. Si Elías no hubiera estado en el arroyo, si Elías no hubiera estado en esa situación de despropósito, de soledad, cuando llegara donde la viuda, habría salido corriendo porque no sabía del Dios que proveía día a día. Pero ya sabía. Y ya su propósito estaba tomando forma. Y ahora eran 3 que aprendían del día a día a depender de Dios, a ver a Dios en los milagros pequeños. Y 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Y milagro tras milagro, no sé cuántos días Dios lo sustentó. Ya Elías había visto muchos milagros. Y en el caminar de tu propósito, por eso al principio cantábamos esta canción, porque en el caminar de tu propósito no te has dado cuenta que en ese despropósito Dios está formando tu propósito. En ese momento de no sé qué hay, no hay nada, Dios ya está haciendo un milagro en ti. Y milagro tras milagro, tú estás viendo un Dios real. Tú estás viendo un Dios que aunque tus hijos no están bien firmes, están vivos. Porque hay muchos padres que a esta altura ya han perdido a sus hijos. Y en medio del caos financiero, tú has tenido algo para comer. Y aunque en medio de las situaciones de tus emociones, hasta el día en que pensaste quitarte la vida, sigues en esta tierra, sigues acá. Aún si tu matrimonio no funcionó, aún si pasaron situaciones terribles, estás aquí. Aquí estás, vuelto a pedazos, pero estás aquí. Y en ese proceso Dios ha estado formando tu propósito. Te ha estado formando en corazón, en fe, en carácter, en autoridad. Porque ¿quién como Elías para decir Dios me alimentó a mí? ¿Quién como Elías para decir no se preocupe señora? Yo estuve por allá en el monte comiendo agua y carne que me traían los cuervos. Y cuando se acabó, Dios me mandó para acá. Y entonces en el caminar de su propósito se presenta la oportunidad de ver para qué había sido llamado. Y encuentra un hijo muerto, pero un hombre lleno de fe, que había visto los milagros de Dios y que sabía de lo que Dios era capaz. Y cuando ocurre eso, entonces la mujer dice, Dios está, Dios es real, Dios existe. ¿Cuál es el propósito original de tu vida? Sino el demostrar que Dios es real. De que Dios tiene el poder para hacer milagros, que Dios tiene el poder para levantar lo que estaba muerto y resucitarlo,
que Dios tiene el poder para levantar hijos, para levantar finanzas, para traer sanidad, visión. Tu propósito va más allá de alcanzar un título. Tu propósito va más allá de alcanzar tu realización personal. Y está en mostrar a Dios en cada situación, en cada instante. Y a mí esto me parece tan hermoso y tan loco, porque muchas veces creemos que el propósito está al final del camino y que cuando lo alcance, entonces estoy bien. Pero tu propósito está en cada paso, en cada instante que estás viviendo con Dios. Porque en el arroyo Elías estaba con Dios. En la casa con la viuda, Elías estaba con Dios. Y cuando el niño resucita, Elías estaba con Dios. Ese es tu propósito. Para eso naciste. Para evidenciar a Dios en cada aspecto de tu vida. Y cuando vivimos esto, y cuando entendemos esto, ¡qué hermosura! Porque entonces mi vida tiene sentido. Y lo que vivo, Dios está haciendo algo. Y en lo que supero, Dios está haciendo algo. Y sea la situación que sea, cuando estás en Dios y cuando vives eso, te encontrarás con resto de viudas que dirán: ahora sé que eres un hombre, una mujer de Dios, y que Dios está contigo, y que Dios habla a través de ti, y que Dios es real porque lo veo en ti. Ese es tu propósito. Ese es Dios. Y como hija también lo digo. No hay otra forma en que yo haya conocido a Dios tan fuerte y tan real, sino a través de los milagros que hizo en mis padres. Y no me refiero a los milagros grandes de, mi papá tumba a la gente cuando ora, no. Pero uno niño dice, ¡uy! Pero yo conocí a Dios cuando mi papá decía, este es el maná. Yo no sé, pero Dios va a hacer. Yo conocí a Dios cuando nos juntábamos a orar para que Dios trajera la provisión del día siguiente. Hasta conocí a Dios cuando el perrito se enfermó y no había nada más que hacer y no había ni plata para mandarlo al médico. Y mi papá empezó a declarar que iba a resucitar. Tú no sabes el impacto que tiene tu vida aún en medio de tu despropósito. Tú no sabes lo mucho que se desarrolla la fe de otros cuando te ven orando, cuando te ven creyendo. Cuando a pesar de las críticas tú vienes a este lugar y sigues creyéndole a Dios. Aun cuando la gente te dijo, sepa que busca a Dios, pero te siguen viendo buscando a Dios. Y aunque en el orgullo la persona te lo dijo, en su corazón dice, wow, tan perseverante, yo no sería capaz. En medio de tu despropósito, estás cumpliendo tu propósito. Y entonces la gente que te ha visto en este proceso empieza a ver al Dios que es real. Porque es que la gente no necesita un Dios que está solamente en los momentos buenos, porque ellos también tienen momentos malos. La gente necesita ver a un Dios que también está en medio de las situaciones matrimoniales difíciles. Un Dios que también está en medio de los problemas financieros, en medio de los problemas de salud, emocionales. Un Dios que aún en medio de nuestros errores como padres, está cuidando de nuestros hijos. Eso es lo que la gente necesita. La viuda no necesitaba un Elías que llegara lleno de plata diciendo, yo puedo. Necesitaba un hombre que también supiera de su necesidad y estuviera allí cuando su hijo murió.
Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y cierra tus ojos. Y permite que Él te hable en estos momentos. Tal vez estás en el arroyo o estás con la viuda. O tal vez estás en ese punto crítico en el que el hijo de la viuda se murió y te dicen, esto es tu culpa. Tú mismo te estás culpando. Quiero invitarte a que recuerdes y pienses en cada una de las situaciones de tu vida. Aún cosas del pasado que queremos borrar, que deseamos que no hubieran pasado. Que no todo es Dios el que lo ha puesto. Hay situaciones que ocurren por el pecado que hay en este mundo, por decisiones incorrectas de otras personas. Y tal vez en tu vida has querido borrar esas partes, las que tú dices, Dios, ¿por qué me permitiste vivir eso? ¿Por qué permitiste que abusaran de mí? ¿Por qué crecí en un hogar de esa manera? ¿Por qué tuve que ver a mi papá borracho llegar a la casa y hacer destrozos en la casa? Maltratar a mi mamá. ¿Por qué no pude tener una infancia tranquila? ¿Por qué me tocó tan joven vivir tantas cosas? Y tal vez es eso lo que pesa en tu corazón, porque nunca tuviste la oportunidad de aprender a ser padre o madre, y es lo que ahora sientes que no puedes hacer con tus hijos. O ese temor de que tu hija salga embarazada porque a ti te pasó y sentiste que tu propósito en la vida se destruyó por un embarazo. O todavía lamentas no haber podido terminar de estudiar, o lamentas haber perdido ese trabajo que si ahora estuvieras todavía en esa empresa no estarían pasando por la necesidad que ahora pasan. ¿O por qué yo tuve que nacer defectuoso? ¿Por qué tuve que nacer con ese problema en el corazón, en el azúcar, en las rodillas? ¿O un accidente que tuviste y dejó una lesión en ti? Y sientes que tu propósito se dañó por eso. O si hubieras tomado mejores decisiones en tu matrimonio. Si hubieras sido mejor hijo, mejor hermano. Y están todos estos cuestionamientos, todas estas cosas de tu pasado que sientes que destruyeron tu propósito o que te hacen pensar así, como decían de Elías, que tu propósito es traer mal. Pero quiero invitarte que en medio de eso que estás recordando puedas ver a Dios al lado tuyo. Puedas ver a Dios en medio de cada situación, diciéndote, yo tengo un propósito con esto. No voy a permitir que esta situación termine en muerte, porque yo soy un Dios que da vida. Recuerda en tu pasado y que puedas ver a Dios diciendo, yo soy fiel. Y si yo te creé, y si yo te traje a este mundo, es porque tengo un plan contigo. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que hayas pasado o si te equivocaste, no importa si las puertas se te han cerrado, no importa si no tienes fuerzas, no importa si tus hijos se salieron de tus manos, yo tengo un plan y yo soy fiel.
y algo estoy haciendo contigo. Que puedas recordar a ese Dios fiel. Fiel hasta el final, nunca fallarás. Puedo descansar en que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Este no es el final. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. En donde sea, Tú nunca fallas. Él no falla. En la tempestad sé que sigue siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y empieza a decirle: Señor, yo te creo. Yo creo y yo sé que tú sigues siendo fiel. Y que puedas declararlo con tu boca. Yo sé que tienes un propósito para mí. Yo sé que tienes un propósito para mí, que tú no te equivocaste conmigo, que yo no soy un error, no soy un estorbo, y que en medio de mis debilidades, en medio de mis falencias, tú algo estás haciendo. Que empieces a declarar lo que Dios puede hacer a través de tu vida, lo que Dios puede hacer a través de tu situación. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder. Yo sé que tú estás en este lugar. Y te pido, Espíritu Santo, que seas trayendo convencimiento del propósito de cada uno. Trae sanidad, Señor. Tú conoces el corazón de los que están en este lugar. Hay algunos que están cansados de luchar con la misma situación tantos años. Hay quienes ya han perdido la fe. Hay quienes han sentido que ya todo eso se salió de sus manos, que sus hijos ya no es posible hacer algo, que se cuestionan de en qué se equivocaron. Espíritu Santo, ahora
Te pido que en esta cercanía, así como Elías contigo, les muestres su propósito. Y que tú puedas acercarte a Dios un momento y decirle: Señor, mi propósito solo lo encuentro contigo. Solo lo encuentro contigo. No es tu trabajo el que te va a dar el propósito. No es tu familia la que te va a dar el propósito. Es Dios. Y la única manera de tú encontrar propósito en medio de todas estas situaciones es que puedas escuchar a Dios. Y que en este momento puedas decirle: Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero estar cerca de ti. Llévame a ese momento de cercanía, a ese momento en la soledad, en que pueda escucharte, en que pueda escuchar tu voz que me diga que tú harás. Y si quieres arrodillarte o pasar adelante un momento para acercarte al Señor y encontrar ese propósito, esa fortaleza. Si estás cansado, ven a descansar en la presencia del Señor. Si te sientes impotente y frustrado, ven a encontrar fuerzas en el que restaura y redime. Hermoso es cada momento. Si sientes que te equivocaste, ven adelante y dile: Señor, una segunda oportunidad. Yo quiero salir de esto. Quiero me lleves más adentro. Aquí hay un Dios que te dice: Toma mi mano. yo estoy contigo. Esto es parte de algo que estoy preparando para ti. Es cada momento. Él está en este lugar. Que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Sin ti muero. Ven, Espíritu Santo, y restaura y resucita esos propósitos que estaban muertos, esos propósitos que se estaban secando. Es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Y llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos
Quiero invitar a los mentores principales que empiecen a orar por vida. Ustedes son esos Elías. Ustedes son esos Elías. Y el Señor les ha guiado en medio de situaciones difíciles, no para que sientan vergüenza de esas situaciones, sino para que acompañen a esa viuda a creer en el Dios de milagros. Y es el momento de traer resurrección. Hay fuerzas agotadas en este lugar. Hay personas que se han dado por vencidas. Y es momento de que sean fortalecidos. Es momento de resucitar, de ser restaurados. Y estos Elías que están aquí son ese instrumento para vida. Para vida. Y hoy declaro vida en medio de este lugar. Hay resurrección de propósitos. Me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida. Recibe vida, recibe vida. Ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea. Resucita ahora, resucita ahora, porque tu historia no se ha acabado. Dios está haciendo algo. Recibe del Espíritu Santo. Donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que puedo. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste todo, todo. Me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas.